Ya, esto también está siendo grabado, ya va a estar hoy en la tarde en YouTube estas dos sesiones. Vamos a esperar un segundo que ingresen los demás. Bueno, 8. Y terminamos esta clase de historia. Bueno, 11. 12. Las personas que tengan algún problema a veces de ingresar por internet o algún problema familiar o alguna diligencia muy importante, me dejan un mensaje por WhatsApp o por correo con una pequeña justificación y ningún problema. Ya yo entiendo muchos factores que pueden influir en la asistencia, pero lo importante es que deben estar acá los que pueden, porque es muy diferente escucharme a mí en vivo y en directo y hacerme preguntas a que escuchar una clase grabada o que yo después yo la resuba y no tenga la instancia de poder preguntarme, ¿ya? Profe, Dime. ¿el jueves podemos ir revisando las preguntas de la prueba? Eh, ya la revisamos. Ay, pero el jueves no se puede. ¿Otra vez? Que por si acaso, decía yo, Eh, como ahora que tenemos las pruebas bien y todo. lo que podríamos hacer es revisar la prueba recuperativa. Ah, no, eso no. Claro, pero ya revisamos, acuérdense que yo lo dejé en YouTube para que lo busquen. Ya revisamos la prueba trimestral. Creo que, Bueno, profe. creo que fue el jueves antes pasado, no me acuerdo exactamente la fecha, pero búsquenlo. Coloquen primero, ven, lo filtran y les va a aparecer. ¿Ya? Lo de Bueno, profe. lo del jueves podríamos revisar la prueba recuperativa y podríamos conversar un par de cosas más sobre la asignatura, pero sería. ¿Ya? A veces no hay reunión porque no hay temática que abordar en profundidad, porque no hemos tenido clase, por ejemplo, la clase pasada. Pero yo les aviso con tiempo, les envío un correo, les digo qué va a ser el reforzamiento y a qué hora, bueno, que entraría siempre a las 4 y la temática a trabajar, ¿ya? Ya, vamos entonces. Claro, Isla Profesor, de Pascua, dime. ¿podría volver a repetir la definición de aculturación? Es que quiero anotar un par de cositas más. Ya, es cuando un pueblo en específico, una cultura, pierde sus tradiciones o su cultura o costumbre se ve mermada o mitigada por el sometimiento de otra cultura. ¿Ya? Pensemos en el Estado de Chile, cómo fue sometiendo a diferentes pueblos indígenas y se fue perdiendo la cultura de esos pueblos indígenas. Vale, gracias. Ya, acá también les dejé una fuente que en realidad no la quiero leer yo, quiero que ustedes la lean, pueden cuando le envío el PPT o ahora mismo si quieren, que nos da a conocer sobre la verdad histórica, ¿ya? Siempre en la historia existen muchas visiones en torno a lo que pasa, eso es importante. Uno construye su conocimiento, su opinión, su crítica en torno a diferentes visiones y realiza la de uno. Yo no quiero influenciar en ningún tipo de opinión, yo solamente lo digo de la forma objetiva y de cómo se estudia. Pero Rapa Nui tiene una verdad histórica que ustedes tienen que conocer, tienen que investigar, tienen que leer, si quieren pueden investigar en profundidad qué pasa con Rapa Nui en la actualidad, ¿ya? ¿Por qué fue parte por qué es parte del territorio chileno? ¿Por qué era importante para los liberales que fuera parte de la soberanía? ¿Qué motivaciones tenía? Y ya sabemos que en gran medida la colonización y la incorporación de territorios tenía un trasfondo político y un trasfondo económico muy importante, ¿ya? Esto lo dejo para que ustedes lo lean. Y acá les dejé un mapa de Google Earth, Google Maps, donde pueden ver Isla de Pascua y cómo está su distancia en torno a Chile continental, ya que es está bastante lejano. Ya. Acá necesito una lluvia de ideas. Sabemos que en gran medida el Estado impulsó este proceso de colonización, ¿cierto? Y que los únicos que fueron impulsados de forma estatal,
que el Estado pagó para que ellos vinieran y contrató a Bernardo Filippi y Vicente Pérez fueron Fueron los alemanes. los alemanes. El resto vino por motivación propia, vinieron de forma privada, principalmente de Europa Occidental, porque Europa Occidental en el siglo XIX era el centro del mundo donde estaba la cultura. Pero los migrantes en el siglo XIX y en la actualidad siempre han sido muy importantes en la historia de nuestro país. La historia de Chile se ha construido con personas del extranjero. Uno de ellos ha sido Andrés Bello, muy importante en el Código Civil del año 1855, y otra figura muy importante en el siglo XX. Los extranjeros siempre han influenciado en nuestro país, ya sea de forma positiva principalmente y también de forma negativa, si lo quieren mirar desde ese punto de vista. Por eso yo les dejo la siguiente pregunta para que ustedes me puedan decir, comentar, dar su opinión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles fueron los principales aportes de los migrantes en el siglo XIX? ¿Cómo aportaron estos extranjeros en nuestro país? ¿En qué? O sea, lo principal sería culturalmente, como pasó con los alemanes y lo que dijo, no recuerdo quién dio el ejemplo, pero es lo del Kuchen y la cervecería. Ya, voy anotando, después lo voy a enviar. ¿Ya? Cultura. ¿Qué más? O sea, eso supongo que estaría en segundo plano porque no sería una de las cosas muy importantes, pero Gastronomía. un buen ejemplo. No está en un segundo plano, está muy bien. La cultura fue relevante. Siempre la cultura es un punto muy importante en cualquier proceso de colonización. ¿Ya? Cultura está La bien. gastronomía. ¿Cómo? Gastronomía. Ya, gastronomía también vendría siendo parte de un tipo de cultura, ¿no? De un tipo de tradición. La ocupación, profe, como lo hemos visto. Ya, ocupación del territorio. Sí, del sur. Ya, pongámosle soberanía, mejor. Ya, soberanía efectiva. ¿Qué más? ¿Cómo aportaron los extranjeros? No piensen solamente en los alemanes, piensen en todos los de Europa Occidental. Integración de costumbre y ese tipo de cosas. Yo creo que la Sincretismo. mejor... Exacto, esa es la mejor palabra, sincretismo cultural, ¿cierto? Que tiene sus puntos positivos también como puntos negativos. El sincretismo funciona, pero si un sincretismo extremo puede llevar a un proceso de aculturación. ¿Qué más? Yo lo voy a ayudar con una. Desarrollo económico. Y en desarrollo económico podemos colocar industrias, Profesor también puede ser un ejemplo comercio. un ejemplo de que los extranjeros nos dieron, por ejemplo, se me escapó la palabra, pero nos enseñaron a nosotros, por ejemplo, a nuevas formas de pensar y también nos dieron como más, se me olvidó la palabra, la verdad, pero Un desarrollo ideológico. sí, también lo otro que quería decir era que como Alemania era una gran potencia, también cabe la posibilidad de que a nosotros nos hayan enseñado algún tipo de avance tecnológico científico. También, claro. También puede ser ¿cómo se llama? La ciencia, lo que tiene que ver con la ciencia. También importante, venían con esas técnicas fresquitas desde Europa y las vienen a aplicar a nuestro país. Acá les mando algo. Cultura, gastronomía, soberanía afectiva, sincretismo cultural, desarrollo económico, industria, comercio, desarrollo tecnológico, ideológico, avance tecnológico, ciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso está bien. Los extranjeros. Dime. También podría ser lo que viene siendo el arte y la expresión, o sea, la expresión artística. Viene dentro de la cultura. Sí, también podría haber sido que a nuestro país llegaran diferentes corrientes artísticas, expresiones artísticas de Europa Occidental. La cultura engloba todo eso, la cultura engloba las tradiciones, la gastronomía, las expresiones culturales, el idioma, la vestimenta, muchas cosas más. ¿Ya? Es un campo muy amplio.
Una vez que tenemos esto en mente, que los extranjeros fueron muy importantes en el siglo XIX en nuestro país y que siguen siendo muy importantes en el siglo XXI en nuestro país, les voy a decir los principales personas que llegaron a nuestro país de diferentes nacionalidades, ¿ya? Primero, los extranjeros llegan a Chile en el siglo XIX principalmente por motivaciones económicas y también por motivaciones políticas. Motivaciones económicas porque los grandes extranjeros que llegan a nuestro país, principalmente Europa Occidental, vienen a trabajar a Chile. Se forman grandes fortunas de extranjeros y principalmente en Valparaíso por ser el puerto más importante de América del Sur, por ser una ruta marítima importante, y se impulsa la creación de diferentes industrias y comercio donde los extranjeros lideraban en desmedro de los chilenos. Principalmente en la zona de Valparaíso y en la zona de Santiago existían muchos locales extranjeros. ¿En la actualidad existen o no? Sí, ¿Cierto? Se han dado cuenta del boom de los chinos, de los coreanos, de los que vienen de la India. sí. En esta época principalmente eran de Europa, ¿ya? Porque Europa era el centro del mundo, Asia era tercermundista, ya, Europa Occidental. claro, Europa Occidental, ¿ya? Entonces, los principales nacionalidades que llegaron son las siguientes. Número uno, y uno de los más importantes, son los alemanes, ¿ya? Los alemanes llegan a nuestro país por impulso total, como ya lo conversamos, donde el Estado le paga a diferentes alemanes para que vengan a vivir a Chile y vengan a habitar los territorios donde los chilenos no querían vivir, principalmente Valdivia y Yanquihue, y que vengan a trabajar la tierra y que vengan a entregar cultura y que vengan a promover el desarrollo económico de estos territorios que eran muy ricos en agricultura, principalmente Valdivia y Yanquihue por tierra fértil, ¿ya? Entonces los alemanes llegan y tenían una misión y una idea empresarial, tenían también un desarrollo agrícola muy importante en comparación con las técnicas agrícolas de nuestro país, que eran bastante primitivas, arcaicas, y también vienen a impulsar el trabajo de la ganadería, ¿ya? O sea, el trabajo con los animales, principalmente ovinos, bovinos, vacas, corderos, ¿ya? Chanchitos, etcétera, 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 ¿ya? Los alemanes son la cantidad más importante de personas que llegan a nuestro país después del año 1840, principalmente después del año 1850, cuando ya se lleva a la práctica esta ley de colonización. Recuerden, 1845, ley de colonización, ¿ya? Ellos son los primeros, los más importantes. Después vienen los británicos, ¿ya? Cuando uno habla de británicos, no solamente habla de Inglaterra, ¿ya? Está hablando, bueno, principalmente de Inglaterra, pero ustedes saben que los británicos en la isla, ¿cierto? Escocia, Gales, Escocia, Inglaterra, Gales, Sí. Inglaterra e Irlanda del Norte, ¿cierto? Pero Irlanda también. Aparte. sí, exacto. Pero principalmente venían desde Inglaterra muchos comerciantes y muchas personas que venían acá a ayudar a nuestro país. Recuerden que la principal potencia del mundo, principalmente en el siglo XIX y hasta antes de la Primera Guerra Mundial, era Inglaterra. Después de la Primera Guerra Mundial es Estados Unidos, ¿ya? E Inglaterra era el centro de cultura, el centro del mundo, y era una de las potencias más importantes junto con Alemania e Inglaterra, ¿ya? Entonces llegan los británicos principalmente a Valparaíso y a Santiago, donde principalmente son empresarios y también se dedican al comercio. Y recuerden, no lo olviden que lo vamos a abordar, principalmente los británicos también se asentan en el norte de nuestro país y son los principales controladores de la minería de nuestro país en el norte, ¿ya? Ellos controlan el salitre, ellos tienen el salitre, ellos controlan los minerales de la zona norte, tienen el capital para poder adquirirlo y pagarlo, ¿ya? Y eso lo vamos a abordar cuando trabajemos en la Guerra del Pacífico, que viene en 2 clases más. Y tercero, otro punto muy importante son los que vienen de Croacia, croatas e italianos, que principalmente vienen a la zona austral de nuestro país, al estrecho de Magallanes, y también algunos pocos a Valparaíso y Santiago. Es la menor cantidad en comparación con los británicos y los alemanes. Primero alemanes, segundo británicos y después vienen los croatas e italianos, ¿ya? Y también, al igual que los británicos y los alemanes, se dedicaban al comercio y a la industria.
industria textil, al comercio de productos desde Europa, al comercio también de productos de ganadería, a vender productos de agricultura, etcétera, etcétera, etcétera. Entiéndase qué es el comercio, ¿cierto? La transacción de diferentes productos por un bien capital, ¿cierto? Por un recurso, por una monedita, por un metal. Entonces, este desarrollo importante de la migración europea trajo muchos beneficios a nuestro país, que lentamente logró evolucionar en torno a cómo era Chile a comienzos del siglo XIX, que estaba sometido a España, y cómo era Chile a finales del siglo XIX, cuando ya era un país independiente y tenía un desarrollo económico importante. Entonces, todo claro con la migración europea, ¿cierto? Sí. Ah, y Sí. acá les dejé una imagen, se me había olvidado. La siguiente imagen muestra una de las primeras tiendas de las fábricas de alimentos que instalaron los italianos, ¿ya? Y muchas otras empresas, principalmente británicas y alemanas. Ya, les voy a dejar esto como actividad. Si alguien me la quiere enviar por correo, una foto escrita en su cuaderno o enviarme un Word en el transcurso de esta semana, bienvenido sea. Yo lo recomiendo, no es obligatorio, ya es voluntario. Las sugerencias son siempre importantes. En esta podemos ver el recurso 25, que es una fuente secundaria. Profe, disculpe, Dime, ¿ya no va a ser como antes que dijo que iba a dar décima? con diferentes talleres. No, que antes decía que por las actividades teníamos décima. Exacto, por eso estoy diciendo ahora que esto es voluntario. Ah, ya. Ya, esto es voluntario. Si alguien me lo quiere enviar, ¿ya? Y también vamos a tener las siguientes semanas, van a haber talleres, ya voy a enviarle un taller por Forms de la materia, 2 o 3 preguntas, y el que quiere la realice también es voluntario, y el que no, bien también, ya, a mí no me, yo doy la oportunidad, si la toman bien, ya, tómenla, sirve. No solamente por las décimas, Profesor, también potenciar el aprendizaje. Dime, tengo, o sea, una duda que me surgió, dime. que el otro día había visto una película que trataba sobre cuando Pinochet tomaba el control del país y todo, y salió una parte de una sede alemana. ¿Esa sede alemana sigue activa actualmente? Primero, no sé qué película viste. Era Segundo, dime. bueno, buscar el nombre se lo podría mandar Ya, porque es buena la sí, película. sí, bueno, que muchas películas del golpe de Estado y de Pinochet. Envíame el nombre y yo después te digo por interno qué sede es y si hasta el día de hoy se mantiene. ¿Ya? Bueno, Vale, ya. gracias. Volviendo, quiero que lean estos dos recursos. El recurso 25 nos da a conocer las características de la colonia italiana que se asentó en Chile y nos da a conocer la cifra y qué hicieron los italianos en nuestro país. Y el segundo nos da a conocer la importancia de los colonos alemanes que llegaron a Chile a mediados del siglo XIX. Recuérdense, en el gobierno de Manuel Bunne, desde el 41 al 51. Quiero que lean las fuentes y que puedan destacar primero el contexto en el que son escritas. Recuerden el contexto, espacio temporal, años, periodo histórico estudiado, y el respectivo análisis. ¿Y en qué necesitan el análisis? Lo siguiente. ¿Cuál fue la importancia de los inmigrantes europeos? ¿Cómo ayudaron? ¿Dónde se dio su aporte? ¿Cómo portaban la sociedad chilena? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? La fuente lo deja más que claro. ¿Ya? No les voy a pedir qué tipo de fuente es en esta ocasión porque lo dice arriba, ¿ya? Ustedes saben que la fuente secundaria es cuando se realiza un estudio en torno a una fuente primaria. Un análisis de una revista, un análisis de una biografía, ¿es cierto? Y una fuente primaria es cuando viene directamente desde el proceso histórico estudiado, por ejemplo, una biografía, una carta, ¿ya? Entonces, ¿cuál fue la importancia de los inmigrantes europeos? ¿Dónde aportaron? ¿En qué fueron importantes en el proceso de
colonización, sí, no, por qué, estoy en contra, a favor, yo opino esto, profe. Si se quieren explayar y explicamos un poquito más, bienvenido sea. Esto es voluntario. Tienen de aquí hasta el viernes, ningún problema. Ya, si quieren lo envían, si no, bien también. Ya envíenlo por correo si quieren, ¿ya? Es como para que también puedan profundizar en este punto. ¿Por qué no lo envío como forms? Porque se me acaba de ocurrir, ¿ya? Por eso mismo. Ya. Entonces, jóvenes, para ir cerrando, la clase de hoy día fue trabajar el proceso de la colonización del sur, causa y efecto en el siglo XIX. Abordamos la importancia de ocupar Chiloé después del proceso de independencia, que fue el Tratado de Tantauco. Abordamos el proceso de colonización de Yanquihue y Valdivia, analizamos el mapa, y por qué era importante el tema agrícola, y también la ley de colonización del año 1845. Abordamos también cómo se incorpora el estrecho de Magallanes. Tanto el estrecho de Magallanes como Isla de Pascua fueron incorporadas, ¿ya? Fue un tratado, fue un acuerdo, en gran medida se podría decir. Abordamos, y por qué era importante el punto estratégico del estrecho de Magallanes, ¿cierto? También trabajamos Isla de Pascua, la pequeña reseña de cómo se incorpora este tratado ante el Estado de Chile y el rey Tequema de Isla de Pascua, Tequena, perdón, de Isla de Pascua, en qué se comprometían este tratado de mutuo acuerdo. Y por último, abordamos el tema de los principales aportes de los migrantes, ¿cierto? Quiénes llegaron, el impulso total de los alemanes, en qué ayudaron, en qué no, dónde se asentaron principalmente. Ya sabemos que en Santiago, Valparaíso y en la zona austral, y cómo los migrantes y los extranjeros han sido parte importante de la construcción de la identidad de nuestro país. ¿Ya? Hasta el día de hoy son muy, pero muy relevantes. Nunca lo olviden. Y les dejé estas dos fuentes para que puedan analizar, ¿ya? Para que analicen el análisis correspondiente, coloquen el contexto y respondan esa pregunta con opinión, si quieren responderlo, si quieren decir que están a favor de la migración o en contra, con su respectivo argumento. Yo lo recibo de muy buena forma y es parte importante dentro de la asignatura. Esa fue la clase de hoy día. Es el momento de la duda. Es el momento de la duda. Muchas gracias. Es el momento de las dudas, consultas, inquietudes, comentarios, datos freak, quejas. Profe, Dime. ¿vamos a seguir viendo la colonización de Chile o no? Sí, ahora la próxima semana viene la ocupación de la Araucanía. Ya. Y después viene Gracias. Guerra del Pacífico. Que les voy a dejar unos videos para que vean. ¿Ya? Bastante bueno. Una serie en realidad de la Guerra del Pacífico. También es voluntario. No voy a hacer una pregunta de la serie en específico. Pero voy a dejarlo ahí por si alguien lo quiere ver. ¿Es la que daban en el TVN antes o no, profe? Exacto. Yo la vi cuando estudiaba. Esa creo que fue del año 2009, 2008. Yo iba como Siempre, a veces Claro. la repiten para el 29 de mayo, un Sí, capítulo. Epopeya, la historia de la Guerra del Pacífico. Mm. Son 6 capítulos de como 45 minutos y explica toda la Guerra Sí. del Pacífico y diferentes visiones en torno al conflicto bélico. Sí. Ya, ¿duda, consulta, algo, comentario, todo bien? Sí, ¿Qué todo tal, bien. qué tal la clase? ¿Latera o no? Estuvo entretenido, estuvo buena. Vale. Oh, bueno, profe. Ya. Voy a almorzar. Ya. Nos vemos, Igual usted, profe. nos vemos Nos vemos, entonces el cuídese. jueves. Le envío un correo con toda la información. ¿Ya? Chao, que le vaya bien. Chao. Descansa.